En este emotivo relato, una madre que ha dedicado su vida al sacrificio y al bienestar de su familia recibe un inesperado golpe. Su hijo la excluye de un crucero familiar. Tras años de darlo todo sin recibir lo mismo, decide tomar el control de su vida y enfrentar la verdad. Lo que comienza como una traición se convierte en una poderosa historia de autodescubrimiento y liberación. ¿Cómo enfrentará esta madre el dolor de la exclusión? ¿Qué decisiones tomará para recuperar su dignidad y su lugar en el mundo? No te pierdas este impactante viaje hacia el renacimiento personal. Antes de seguir con esta increíble historia, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más relatos como este. Dale al botón de me gusta si te ha tocado el corazón y déjanos tu comentario abajo. Queremos saber qué piensas. ¿Alguna vez te has sentido excluido o invisibilizado en tu propia familia? Comparte tu experiencia, porque cada historia cuenta. Ahora, sigamos con el viaje de esta madre en busca de su verdadera libertad. Era una mañana cálida, como cualquier otra, pero mi corazón latía con una mezcla de nervios y emoción que no podía disimular. El aire era suave, cargado de la promesa de un nuevo comienzo. Cada parte de mí, cada rincón de mi ser, parecía vibrar con la emoción de lo que estaba por venir. Había esperado este momento durante meses, planeando cada detalle con una dedicación casi infantil, como si por fin pudiera darme permiso para disfrutar de algo por mí misma. A mis 58 años, por fin iba a darme el gusto de viajar en un crucero, una experiencia que siempre había soñado, una experiencia que parecía estar hecha a la medida de mis deseos más profundos. Navegar sobre el mar, sentir la brisa salada en mi rostro, dejar atrás la rutina y el ruido del mundo y simplemente ser yo. Durante años me había dedicado por completo a mi familia, a mi trabajo, a los hijos que crié con todo mi amor, a las responsabilidades que asumí sin dudar. Mis propios deseos y sueños se habían ido desdibujando en el proceso, pero este año, por fin algo había cambiado. Este año la oportunidad de hacer algo solo para mí había llegado, y no iba a dejarla escapar. Había sido paciente, había sido la madre que siempre estaba ahí, la esposa que cuidaba del hogar, la amiga que nunca fallaba. Pero ahora, la mujer que había quedado en segundo plano estaba lista para salir a la superficie y vivir una aventura propia. Este viaje era mío y estaba decidida a disfrutarlo al máximo, sin culpas, sin miradas hacia atrás. Mis maletas ya estaban empacadas hacía días. El proceso de preparación no era solo logístico, sino emocional. Me aseguré de que todo estuviera en orden para embarcarme junto a mi hijo, Miguel y su familia. Este viaje no solo era mío, también era una oportunidad de compartir momentos con ellos, de estrechar más los lazos familiares. Pero, al mismo tiempo, me sentía al borde de una pequeña victoria personal. Por fin, algo de tiempo para mí. Compré un sombrero nuevo, de esos que uno se imagina usando en las cenas formales en un crucero, y unos vestidos de verano que había elegido con tanto cuidado, pensando en las noches bajo las estrellas, en las cenas elegantes, en las risas y charlas que compartiríamos. Las expectativas eran altas, pero el entusiasmo lo llenaba todo. Me sentía como una niña esperando el verano, como si la vida finalmente me estuviera sonriendo, dándome algo que no había tenido en mucho tiempo. El puerto de Veracruz, el lugar donde todo iba a comenzar, parecía una pintura en movimiento. Había bullicio en el aire, maletas rodando, turistas que reían y tomaban fotos, familias abrazándose y diciendo adiós, la música suave de fondo y el sonido constante del mar. Era el escenario perfecto para lo que imaginaba sería un inicio maravilloso, un descanso merecido después de años de sacrificio. La energía del lugar, tan vibrante y llena de promesas, solo aumentaba mi emoción. Miguel había insistido en que este era un viaje familiar, algo que haríamos juntos para fortalecer nuestros lazos
para crear recuerdos que nunca olvidáramos. Aún recordaba el día que me llamó para hablarme del viaje, lo emocionado que sonaba, la alegría de saber que finalmente estaríamos juntos en esta experiencia. Era el viaje de nuestras vidas, o al menos así lo había pensado yo. Al llegar al puerto, lo primero que vi fue el gigantesco barco esperando en la orilla. Era un gigante de acero flotante, casi imponente, pero lleno de promesas de aventuras y descanso. Todo parecía perfecto. La brisa marina me acariciaba el rostro. La vista del mar azul me llenaba de una calma que hacía mucho no experimentaba. La gente corría de un lado a otro. Las familias se reunían para embarcar. Los niños correteaban. Y el ambiente era alegre y lleno de esperanza. Todo estaba en su lugar como un sueño hecho realidad. Pero, al mismo tiempo, una pequeña duda comenzó a nublar mi mente. Algo no estaba bien. La sonrisa en mi rostro, que antes era amplia y genuina, comenzó a desvanecerse. Mientras esperaba en la zona de embarque, revisé mi celular, buscando cualquier mensaje de Miguel, cualquier indicación sobre el horario de embarque, algún detalle más que me asegurara que todo iba según lo planeado. Y allí estaba. Un mensaje que jamás imaginé que recibiría, uno que me heló la sangre. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vas a ir con nosotros al crucero. Solo vamos a un viaje familiar. Te explicamos mejor cuando volvamos. Mis manos temblaron al leer esas palabras. ¿Cómo? ¿Un cambio de planes? La incredulidad me invadió en un primer momento y luego, casi al instante, algo mucho más profundo y doloroso, la traición. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Había hecho todo lo posible por estar lista, por cumplir con todas las expectativas, por ser parte de ese sueño familiar. Y, de repente, todo se desmoronó ante mis ojos. Todo lo que había planeado, todo lo que había imaginado, se desvaneció en segundos. El sol ya no brillaba igual sobre el agua. El brillo del mar que antes me llenaba de esperanza, ahora me parecía distante, como si todo a mi alrededor hubiera cambiado de una forma que no podía controlar. Las voces de los turistas, que antes se escuchaban alegres, ahora me parecían lejanas, irreales, como si no pertenecieran a mi mundo. Mi estómago se retorció y mi corazón comenzó a latir más rápido, sin poder procesar lo que acababa de leer. ¿Por qué yo? ¿Por qué me excluyeron? ¿Qué significaba eso para mí, después de todo lo que había hecho por ellos, después de todo lo que me había sacrificado para ser parte de su vida? Me quedé allí, sentada, mirando a las familias que pasaban junto a mí. Todos se veían felices, abrazándose, sonriendo, como si nada hubiera pasado, como si este fuera solo otro de esos momentos perfectos que compartían. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente ajena a todo lo que sucedía a mi alrededor. No podía dejar de pensar en lo lejos que me sentía de ellos, en cómo me habían dejado atrás, como si yo fuera solo una figura de relleno, una presencia que era aceptada cuando convenía, pero que no era fundamental para el núcleo de su vida. ¿Por qué me habían hecho esto? ¿Qué había hecho para merecer ser excluida de esta forma? El puerto de Veracruz, tan lleno de vida, tan lleno de energía, ahora me parecía vacío. Cada sonido, cada movimiento me parecía distante, como si todo se estuviera desarrollando en otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Me sentí vacía. La mujer que había dedicado su vida al bienestar de los demás, la mujer que había trabajado incansablemente para que su hijo tuviera lo mejor, la mujer que había dado todo sin esperar nada a cambio, había sido dejada atrás, como si fuera algo prescindible, como si ya no tuviera un lugar en esa familia. Lo que más me dolió fue la forma en que Miguel, mi propio hijo, me trataba como una extraña en su propia familia. Me quedé allí, mirando las familias felices, con las maletas llenas de sueños y promesas, mientras yo me sentía como un espectro, como un ser que ya no tenía cabida en ese mundo. La mujer que había dado tanto, que había trabajado sin descanso,
que había sido madre, amiga, confidente, ahora no era nada más que una sombra a la que se le dejaba atrás, como si no importara. El dolor que sentí fue indescriptible. No se trataba solo de un crucero, de un viaje perdido. Se trataba de algo mucho más profundo, la sensación de que ya no era necesaria, de que ya no tenía un lugar en su vida. ¿Qué significaba todo eso para mí? ¿Quién era yo si no era la madre sacrificada, la abuela siempre disponible? Y por un momento me vi a mí misma en un espejo que no me reconocía. Me había perdido tanto en las expectativas de los demás que ahora, al enfrentarme a la exclusión, me di cuenta de que no sabía quién era realmente. Solo sabía que por primera vez no quería ser esa persona que se sacrificaba siempre. Quería ser algo más. Quería ser Elena. No me quedé ni un minuto más en el puerto. El golpe de ese mensaje, esa exclusión fría y tajante, me había alcanzado en lo más profundo. Estaba sola, completamente sola, en un lugar que esperaba fuera de alegría, de descanso, pero que de repente se había convertido en un escenario de dolor. Me sentí como si la marea me hubiera arrastrado, dejándome a la deriva, sin rumbo, sin saber cómo seguir adelante. Pero lo supe en ese instante. No podía quedarme allí. No podía quedarme en ese puerto esperando a que algo cambiara, esperando a que me incluyeran, a que me dieran un lugar cuando, en realidad, ya no era parte de su historia. Tomé mis maletas con una determinación silenciosa. No hubo despedidas, no hubo gritos, ni siquiera lágrimas. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar hacia el taxi que me llevaría de vuelta a casa. En ese momento, lo único que quería era huir, escapar del lugar donde había depositado tantas esperanzas, donde había imaginado que mi familia sería mi refugio. Ahora, todo eso me parecía ajeno, como si nunca hubiera formado parte de esa imagen perfecta de unión que había idealizado durante tantos años. Mientras el taxi avanzaba, la ciudad de Veracruz, antes vibrante, llena de colores y vida, ahora me parecía un lugar frío y distante. Todo parecía alejarse de mí, como mi propia vida. La ciudad, que antes era acogedora, ahora se veía ajena. Y esa lejanía me recordó lo alejada que me había sentido siempre en mi propia familia, como si, a pesar de estar presente, siempre estuviera a un paso fuera de lo que realmente importaba. Al llegar al apartamento, todo parecía tan vacío. No era solo el apartamento, era yo misma. Las paredes que antes se sentían cálidas y llenas de recuerdos, ahora me parecían frías y vacías, como si todo lo que había sido parte de mi vida se hubiera desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Dejé las maletas junto al sofá, pero no podía sentarme, no podía quedarme allí observando el mismo lugar donde tantas veces había soñado con momentos felices, con las visitas familiares, las cenas compartidas. Ahora, todo eso me parecía como una fantasía rota. En lugar de quedarme a reflexionar sobre lo que acababa de suceder, me dirigía automáticamente a la oficina, donde guardaba todos los papeles importantes. Ese fue siempre el lugar donde organizaba mis pensamientos, donde gestionaba las cosas que no podían esperar. Al abrir el cajón, mis dedos recorrieron la carpeta azul que había guardado allí durante años. Sabía lo que encontraría, pero aún así, el acto de tomarla en mis manos fue más simbólico de lo que había anticipado. Dentro de esa carpeta estaba el contrato de la casa de Miguel, la casa que le compré cuando se casó con Patricia. La casa que durante tanto tiempo había considerado un regalo de amor, un símbolo de apoyo incondicional para mi hijo. La casa fue un proyecto que se construyó con mis manos, con mis sacrificios, con el trabajo que había hecho para darle lo mejor a él y a su familia. Lo pagué en su totalidad porque Miguel y Patricia no podían hacerlo por sí mismos. Siempre les decía que no se preocuparan, que yo me encargaba de todo, que todo estaba bajo control. Me había convencido de que eso era lo correcto, que ese era el amor de madre. Pero, al mirarlo ahora, al sostener el contrato en mis manos, entendí que no se trataba solo de generosidad.
había sido un intento desesperado de mantenerme cerca de ellos, de comprar su amor, de asegurarme de que no me dejaran atrás. Había sido una forma de aferrarme a un lugar en su vida. Pero, mientras pasaban los años, me di cuenta de que, aunque la casa estuviera a mi nombre, nunca había sido realmente mi hogar. No importaba lo que había hecho por ellos, lo que había sacrificado, lo que había ofrecido. Nunca fui parte de su vida como ellos lo eran de la mía. Yo era una presencia conveniente, una figura que siempre estaba disponible pero que no tenía lugar real en su mundo. Al mirar ese contrato, comprendí la magnitud de mi error. No era solo una casa. Era todo lo que había dado, todo lo que había intentado construir, todo lo que había entregado con la esperanza de que, algún día, ellos me verían como algo más que una proveedora de bienes y favores. Al contrario, me habían apartado, me habían reducido a un papel secundario. La casa, que había pensado que fortalecería nuestra relación, en realidad se había convertido en un recordatorio de mi exclusión, de mi invisibilidad. Al ver la firma en el contrato, al recordar las palabras que me dijeron cuando me la compré, entendí que nunca había sido una parte activa en su vida. Nunca había sido tomada en cuenta de la manera en que yo había creído. Fue en ese momento de revelación que decidí actuar. Tomé el teléfono y marqué el número del doctor García, mi abogado de confianza. Mientras esperaba a que me contestara, sentí una calma extraña que se apoderaba de mí, como si de repente todas las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. Las palabras de Patricia sobre los límites saludables comenzaron a cobrar sentido. Ya no era una excusa vacía, ya no era un concepto abstracto. Todo lo que me había estado ocultando, todo lo que había ignorado por miedo a enfrentar la realidad, se desmoronó ante mí. Las excusas de Miguel y Patricia, las evasivas, los comentarios sobre mi intensidad, la necesidad de espacio para ellos. Todo se conectaba de una manera que no podía haber visto antes. Cuando el doctor García me atendió, su voz firme y confiable me dio una sensación de respaldo que necesitaba. Le expliqué mi situación, le conté sobre la casa, sobre lo que había sucedido, y la respuesta que recibí fue clara y directa. La casa es tuya, y legalmente puedes hacer lo que desees con ella. Si decides venderla, puedes hacerlo en cualquier momento. Sus palabras fueron como una bocanada de aire fresco, un alivio que no había sentido en años. Me había sentido atrapada en una situación que no entendía completamente, pero ahora, por primera vez, sentí que tenía el control. Era mi decisión, y esa libertad me permitió ver las cosas con una claridad que antes no había tenido. El hecho de que podía venderla me dio una sensación de poder que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, al tomar esa decisión, estuviera recuperando mi vida, mi independencia. La decisión estaba tomada. Iba a vender la casa. Iba a dar un paso hacia mi libertad, hacia un futuro en el que ya no dependiera de la aprobación de nadie más. Iba a recuperar lo que me pertenecía, mi tiempo, mi dignidad, y mi derecho a vivir mi vida sin estar a merced de las expectativas de los demás. Y aunque sabía que lo que venía no sería fácil, que tendríamos que enfrentar muchas verdades dolorosas, en ese momento, sentí por fin que había tomado el control. Y eso, por primera vez, fue todo lo que necesitaba. Durante días, la tormenta en mi mente no me dejaba descansar. Pensaba en todo lo que había sucedido, en cada uno de los momentos en los que me había entregado, sacrificando mis propios sueños y deseos por el bienestar de los demás. Esas largas noches en las que me acostaba con el corazón pesado, sintiendo que, a pesar de todo lo que había hecho, nunca recibía nada más que indiferencia. Esos días en los que me despertaba con la esperanza de que las cosas cambiarían, pero siempre terminaba sintiéndome más pequeña, más invisible. La falta de respeto que había tolerado durante tanto tiempo, la manipulación sutil pero constante, la forma en que me habían usado sin jamás darme lo que realmente necesitaba, todo eso me había llevado al límite. Y me di cuenta
de que ya no podía seguir viviendo en esa espiral, en ese ciclo que me consumía lentamente, sin dejarme espacio para ser yo, para vivir mi propia vida. Ya no podía seguir siendo la madre sacrificada, la abuela siempre dispuesta, la mujer que todo lo daba, pero que no recibía nada a cambio. Ya no podía seguir interpretando un papel que no era el mío. Me había perdido a mí misma en el proceso, había dejado que mi identidad se desdibujara mientras me enfocaba en satisfacer las necesidades de todos a mi alrededor. Pero dentro de mí, en el fondo, sentía que esa mujer ya no existía, que había quedado atrás, aplastada bajo años de sacrificios y expectativas ajenas. Yo ya no era solo una madre, yo era Elena, una mujer que había abandonado sus propios sueños, una mujer que había dejado de lado sus deseos, su independencia, todo por los demás. Pero algo dentro de mí se encendió, una chispa que no pude ignorar. Ya era suficiente. No podía seguir permitiendo que mi vida fuera una extensión de las vidas de los demás. No podía seguir siendo la madre que nunca decía no, la abuela que siempre estaba dispuesta a hacer un favor, la mujer que sacrificaba su tiempo, sus sueños, su bienestar por los demás sin que nadie siquiera lo notara. Había llegado el momento de recuperar lo que me pertenecía, mi dignidad, mi tiempo, mi vida. Había pasado demasiado tiempo pensando que mi propósito era servir a los demás, que mi valor estaba en lo que podía darles, pero ahora entendía que mi verdadero propósito era vivir para mí misma, por mí misma. La decisión que tomé no fue fácil, pero fue clara. Ya no podía seguir en la sombra de lo que los demás esperaban de mí. Había dejado que me convirtieran en un soporte, en un recurso siempre disponible, siempre dispuesta a hacer todo por ellos, pero nunca a recibir lo mismo. Era el momento de tomar las riendas, de darme la oportunidad de ser la protagonista de mi propia historia. Miré alrededor de mi casa, un lugar que había comprado para mi hijo, un lugar que con el tiempo había dejado de ser un hogar para mí. En cada rincón de esa casa veía recuerdos de lo que había sido, pero también veía los recuerdos de lo que había dejado de ser. Cada habitación me recordaba los sacrificios que había hecho, las promesas no cumplidas, las palabras no dichas. Y fue en ese momento que supe que la casa ya no era solo un espacio físico. Era un símbolo de lo que había perdido. Llamé a Teresa, una amiga cercana que era agente inmobiliaria. Había sido mi confidente en muchos momentos, la amiga que siempre me había escuchado sin juzgarme. Le expliqué mi situación, y aunque en un principio le costó entender por qué quería vender la casa, pronto se dio cuenta de que esta decisión no era solo sobre una propiedad, era sobre recuperar mi vida, sobre liberar mi espacio, mi tiempo, mis emociones. Teresa aceptó ayudarme y nos pusimos manos a la obra. En ese momento sentí que algo importante estaba por suceder, que la venta de esa casa no solo marcaría el final de un ciclo, sino el inicio de algo nuevo. El proceso fue sorprendentemente rápido, mucho más rápido de lo que había imaginado. En menos de una semana, una pareja joven, sin hijos, compró la casa. Su oferta fue generosa, y no solo eso, sino que todo el proceso legal se cerró en tiempo récord. Cuando Teresa me llamó para informarme que la venta estaba sellada, sentí un nudo en el estómago, pero esta vez no era por tristeza ni arrepentimiento, era por algo más profundo. Era el sentimiento de que finalmente había tomado el control. La casa, ese símbolo de sacrificio y sumisión, ya no me pertenecía. Y no porque quisiera deshacerme de algo valioso, sino porque ahora entendía que dejar ir era la única manera de recuperar mi libertad. El dinero de la venta se depositó en mi cuenta unos días después, y aunque lo había esperado, no pude evitar sentir una extraña mezcla de sensaciones. No era felicidad, ni alegría desbordante. Tampoco era venganza, como algunos podrían pensar. Era una sensación de liberación. Fue como si el peso de años de sacrificio, de sentirme usada,
de pensar que mi vida solo tenía sentido si era útil para los demás, se desvaneciera con cada cifra que veía reflejada en mi cuenta. No era el dinero lo que me emocionaba, sino lo que representaba, el control de mi vida. La sensación de que ahora, por primera vez, tenía el poder de decidir cómo quería vivir. Ese dinero no era solo un recurso económico, era un símbolo de que había tomado una decisión por mí misma, que ya no iba a seguir permitiendo que otros decidieran por mí. Había recuperado mi poder. Y aunque no sabía qué vendría después, aunque el futuro era incierto y lleno de preguntas, sentí que, finalmente, estaba eligiendo vivir en mis propios términos. Había llegado el momento de darme permiso para ser la mujer que había olvidado ser. Había llegado el momento de reconstruirme, de redescubrirme, de recordar lo que significaba vivir para mí, sin la carga de las expectativas ajenas. Cuando vi el dinero depositado en mi cuenta, lo primero que pensé no fue en qué haría con él, ni en cómo lo gastaría. Pensé en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había superado. Este era mi momento de ser Elena, la mujer que había dejado sus sueños por el camino, pero que ahora estaba lista para recuperarlos. La venta de la casa no fue solo un acto físico, sino un acto simbólico de liberación. Por fin estaba tomando el control de mi vida, y lo más importante, estaba eligiendo vivirla. El día antes de que Miguel regresara del crucero, una sensación de determinación se apoderó de mí. Durante semanas había estado callando lo que sentía, tragándome las palabras, permitiendo que el dolor y la frustración se acumularan, pero ya no podía seguir así. No por rabia ni por venganza, sino porque me di cuenta de que ya no quería vivir una mentira, ni seguir en ese rol que me habían asignado de madre sacrificial y abnegada. Tenía que ser honesta, conmigo misma primero y con él después. Si algo había aprendido en estos días, era que no podía seguir guardando mis emociones solo por miedo a crear más conflictos o por temor a que él se sintiera herido. Tomé una respiración profunda mientras me sentaba en la mesa de la cocina, rodeada de papeles, de recuerdos, de tantas cosas que ya no tenían cabida en mi vida. Mi mano temblaba ligeramente al escribir la carta. Sabía que las palabras que iba a poner en ella no solo iban a cambiar la dinámica entre nosotros, sino que también cerrarían un capítulo de mi vida que había sido largo y doloroso. Sin embargo, tenía que hacerlo. Ya no podía permitir que el peso de las expectativas de los demás siguiera oprimiendo mi corazón. Mi mensaje fue claro, directo, sin rodeos. La casa ya no era suya. Yo la había vendido. Y el motivo era sencillo, tan sencillo como doloroso. Me habían excluido de la familia. Me habían reducido a un papel secundario, un papel que solo servía cuando convenía, cuando necesitaban algo de mí. Durante años había sido la fuente de apoyo emocional y financiero, pero al final, cuando más los necesitaba, me sentí invisible. Esa casa, esa compra que hice con tanto amor y sacrificio, ya no pertenecía a ellos, aunque figurativamente nunca había sido completamente de mí. Ahora, al poner mi firma en la venta, sentí que reclamaba algo más grande que una propiedad. Reclamaba mi dignidad, mi derecho a existir en sus vidas sin ser utilizada. El dolor al escribir esas palabras no era por lo que había perdido, sino por lo que había aceptado por tanto tiempo, el sacrificio, la entrega, la invisibilidad en la que me había sumido por complacerlos, por ser la madre que nunca fallaba, que siempre estaba disponible, la madre que, aunque no lo supiera, se estaba despojando de su propia vida en favor de la de ellos. Y en ese momento, mientras escribía, me di cuenta de que no iba a seguir permitiendo eso. Guardé la carta y los documentos de la venta en un sobre y los dejé sobre la mesa de la cocina, justo en el lugar donde, durante tantos años, mi vida había girado en torno a las necesidades de mi familia. La cocina siempre había sido el corazón de mi hogar, el lugar donde cocinaba para todos, donde compartíamos nuestras charlas y nuestras vidas, pero ahora era solo un espacio vacío de significados, un recordatorio de lo que había sido y de lo que ya no era.
Al colocar el sobre allí, sentí que estaba cerrando una puerta que jamás pensaba abriría. La mañana siguiente, al despertar, la ciudad de Guadalajara todavía estaba quieta, como si el universo supiera que algo estaba a punto de suceder. Fui al balcón, mi café en la mano, y miré al horizonte. El día se había levantado como cualquier otro, pero había algo diferente en mí. No esperaba que las cosas cambiaran de inmediato, pero sentí una ligera paz interior, como si finalmente hubiera tomado una decisión correcta, aunque dolorosa. Fue entonces cuando vi el barco. A través de la ventana, lo observé acercarse lentamente al puerto. Mi corazón, que por un momento había estado tranquilo, volvió a latir con fuerza. El barco se acercaba, y con él, todo lo que había dejado atrás. Mi hijo, mi nuera, mis nietos. Podía verlos desde allí, bajando las rampas, sonriendo, felices, como si no hubiera pasado nada. Mi hijo, tan despreocupado, tan ajeno al dolor que había dejado en mí, caminaba con los niños, riendo y abrazándolos, como si todo estuviera bien. Era como una escena sacada de una película de familia perfecta. Y en ese momento me di cuenta de algo que me golpeó con fuerza. Ya no podía seguir interpretando ese papel. Ya no era parte de esa imagen idílica, de esa representación falsa de la familia feliz. No era solo que me había excluido del viaje, me habían excluido de su vida de una manera que ahora me era imposible ignorar. En ese instante, una oleada de emociones me invadió. Tristeza, rabia y una profunda sensación de pérdida. Los niños corrían hacia sus padres, los abrazaban, y yo, desde mi ventana, observaba la escena. En otro tiempo, habría corrido a encontrarlos, a abrazarlos, a ser la madre que siempre estaba allí, sin dudar. Pero ahora ya no podía. No solo porque la herida era profunda, sino porque algo en mí había cambiado. Ya no podía seguir siendo esa figura que se disolvía para encajar en un espacio que no me pertenecía. Ya no podía seguir buscando la validación de un amor que solo existía cuando era conveniente para ellos. Ya no podía ser parte de esa ficción en la que me habían puesto, una madre que no existía más allá de las necesidades y expectativas de los demás. Así que, sin hacer ruido, sin llamar su atención, simplemente me di la vuelta. No me quedé allí esperando que me vieran ni traté de acercarme. No iba a confrontarlos en ese momento. No iba a ser parte de su representación de la familia feliz. Sabía que, en algún momento, tendrían que enfrentarse a la realidad de lo que habían hecho, a la verdad de la herida que ellos mismos habían causado. Y si bien no esperaba una disculpa inmediata, ni siquiera una explicación, era su responsabilidad enfrentar lo que habían hecho, no la mía. Yo ya había tomado mi decisión. La idea de ser parte de una familia solo cuando era necesaria, de ser un accesorio, ya no me pertenecía. Había hecho mi parte, pero ahora era tiempo de dejar ir ese papel, de dejar de interpretar un guión que nunca había sido mío. Ahora era mi turno de vivir para mí. Y mientras veía a mi hijo y a los niños perderse entre la multitud, su imagen se desvaneció lentamente, como una sombra que finalmente se disipaba con la luz del día. El viaje hacia la verdad, hacia la libertad que había encontrado, había comenzado mucho antes de ese día, pero ahora, al verlos alejarse, entendí que mi vida ya no dependía de ellos. No importaba si me aceptaban, no importaba si entendían mi dolor. Lo único que importaba era que yo estaba eligiendo mi vida y ya no iba a ser más una figura secundaria en la historia de los demás. Con una ligera sonrisa, me alejé de la ventana y dejé atrás el lugar donde tantas veces había esperado, tantas veces había dado sin pedir nada a cambio. Ahora, mi vida era mía, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente libre. Miguel me llamó al día siguiente. La primera vez que vi su nombre en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. La tensión entre nosotros seguía presente, como una sombra que se extendía por cada rincón de mi vida. No estaba lista para escuchar su voz.
para enfrentar las palabras que me ofrecería, cargadas de esa misma mezcla de cariño y manipulación que también conocía. Sabía que la llamada era un intento por restablecer una normalidad que ya no existía, por reconectar en un momento donde la desconexión era inevitable. Decidí dejar que el teléfono se fuera al buzón de voz. No quise contestar. No podía. No estaba preparada para escuchar su tono preocupado, su falsa preocupación que solo servía para desestabilizarme, para ponerme en una posición en la que no podía ser completamente honesta conmigo misma. Escuché el mensaje sin prisa, como si estuviera posponiendo una decisión incómoda, como si escuchar su voz no me fuera a doler más de lo que ya me había dolido todo lo que había sucedido. Mamá, ¿todo bien? Estamos esperando para verte. Los niños te extrañan. Esas palabras tan sencillas, tan llenas de una verdad que ya no me podía escapar, resonaron en mi cabeza. Los niños te extrañan. Es curioso cómo los niños pueden ser usados como excusa, como una carta que, al ser desplegada, genera una sensación de culpa tan inmediata que casi se siente como una obligación responder. Pero yo ya no caía en ese juego. Los niños me extrañaban, sí, lo sabía, y yo también los extrañaba, pero ya no podía seguir permitiendo que esa necesidad de afecto se usara como una forma de manipulación emocional. La voz de Miguel, tan cargada de preocupación, me golpeó de manera inesperada. La tristeza se mezcló con un alivio profundo. Alivio porque, por fin, después de años de estar siempre disponible, de ser esa figura sacrificada que nunca se quejaba, de haber aguantado tanto dolor en silencio, ahora había tomado la decisión de no responder, de no ceder. Lo que sentí no fue enojo ni venganza, fue una liberación. Era como si una cadena invisible que había estado atada a mi pecho durante años finalmente se rompiera. La manipulación era tan evidente, tan clara en cada palabra, que me resultaba insoportable. Miguel no me llamaba para realmente ver cómo estaba o para tratar de comprender lo que había vivido. Me llamaba porque, como siempre, esperaba que fuera yo la que pusiera todo en su lugar, que fuera yo la que cediera. Ya no me pertenecía seguir esa dinámica. Ya no quería ser parte de esa versión de mí misma que había sido programada para ser la solución, la constante en sus vidas, la figura en la que podían apoyarse sin cuestionarse nunca si realmente yo estaba bien. Yo no estaba bien, y ese hecho ya no podía seguir siendo ignorado. No respondí. De nuevo elegí mi paz. Elegí seguir adelante a pesar de la culpa que trataba de colarse, de la pequeña voz interna que me decía que no debía ser tan dura, que tal vez debería perdonar, que lo importante era la familia. Pero no, lo importante era yo. Y esa decisión, aunque dolorosa, me trajo más calma que cualquier disculpa o llamada telefónica que pudiera recibir. La siguiente semana, un paquete llegó a mi casa. No sabía qué esperar, pero al abrirlo me sorprendí al encontrar unos chocolates belgas de marca, con una tarjeta escrita a mano por Miguel. Su gesto me tomó por sorpresa, pero no por el motivo que pensaba. El paquete no era un detalle tierno ni cariñoso, ni un intento de enmendar lo que había sucedido. Number. Lo que realmente me sorprendió fue el hecho de que aún pensaran que podía perdonar tan fácilmente, como si todo lo que había ocurrido entre nosotros fuera solo un malentendido, algo que pudiera ser corregido con un simple obsequio. Los chocolates no eran más que un intento superficial de suavizar las grietas profundas que ya no se podían ocultar con gestos materiales. Lo que más me costaba entender era cómo no parecían reconocer la magnitud de lo que había sucedido. ¿De verdad pensaban que un regalo podía borrar años de sacrificios, de manipulación, de abandono emocional? Creían que podían seguir tratándome como si fuera un objeto disponible solo cuando lo necesitaran. Me di cuenta de que el paquete era más una extensión de la misma dinámica que me había empujado a tomar esa drástica decisión. Miguel no estaba dispuesto a escuchar lo que realmente necesitaba, no estaba dispuesto a ver la persona que había sido reducida a nada más que un accesorio en su vida.
y esos chocolates solo reforzaban mi convicción de que la distancia que había tomado era necesaria. Fue de entonces cuando, después de recibir el paquete y reflexionar sobre el gesto, comprendí que lo mejor para todos, especialmente para mí, era alejarme de todo aquello. Necesitaba vivir mi vida, por primera vez, por mí misma, sin las expectativas de ser la madre que siempre estaba disponible, sin la presión de ser la abuela, la esposa, la mujer sacrificada que todo lo daba sin recibir nada a cambio. Yo también tenía derecho a ser feliz, a hacer lo que realmente deseaba sin tener que justificarme ante nadie. Por fin había llegado el momento de tomar ese control, de salir de las sombras de mis propios sacrificios y redescubrir quién era. Decidí viajar. Decidí hacer algo que había soñado durante años, pero que nunca había tenido el coraje de hacer. Explorar el mundo por mí misma, sin las cadenas de las expectativas familiares. Siempre había hablado de París, de su arte, de la luz que inunda sus calles, de la libertad que se sentía al caminar por sus avenidas. Siempre había soñado con conocer esa ciudad, pero mi vida siempre estuvo tan marcada por las necesidades de los demás, por las responsabilidades que asumí, que nunca tuve el espacio ni el permiso para disfrutar de algo tan profundamente personal. Compré un pasaje a París, un destino que siempre había sido un símbolo de la independencia que nunca me permitía alcanzar. Al tomar la decisión, sentí una mezcla de emoción y miedo. El miedo de dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que siempre había sido parte de mí. El miedo de perder lo que aún quedaba de esa familia que había sido mi vida, mi razón de ser. Pero también sentí algo que hacía mucho no sentía: alivio. La sensación de que finalmente estaba tomando las riendas de mi vida, de que estaba tomando una decisión por mí, por mi felicidad, por mi paz. París no era solo un destino físico, era una oportunidad para encontrarme de nuevo, para recuperar mis sueños, mis deseos, mis pasiones. El día que partí, fue como si todo lo que había vivido antes se desvaneciera por un momento. Mientras el avión despegaba, sentí que por fin, después de tantos años, estaba volando hacia algo completamente mío. Un futuro incierto sin dudas, pero completamente mío. Un futuro sin las expectativas de los demás, sin las cadenas invisibles que me habían atado a la idea de que debía ser alguien más para ser querida, para ser aceptada. El avión ascendía lentamente y yo sentía que con cada metro que ganábamos en el cielo, me estaba alejando de la persona que fui, de la vida que había conocido. Pero no fue un alejamiento doloroso, sino liberador. Por primera vez en muchos años, estaba tomando el control. Estaba volando hacia la vida que siempre había querido, hacia un futuro lleno de posibilidades, hacia un horizonte donde yo era la protagonista. Y aunque el camino era incierto, el simple hecho de saber que ya no dependía de las decisiones de los demás, me dio una paz profunda. Finalmente, estaba eligiendo mi vida, sin arrepentimientos, sin sacrificios innecesarios. En París, todo fue diferente. La ciudad, con su aire fresco y vibrante, parecía recibirme con brazos abiertos, como si supiera que estaba en el umbral de una nueva vida, un renacimiento personal. Cada rincón de la ciudad me ofrecía una nueva perspectiva de lo que era posible. Ya no estaba sujeta a los roles que había desempeñado toda mi vida: madre, abuela, esposa. Esos títulos que habían sido mi identidad durante años y que a veces me habían ahogado, comenzaron a desvanecerse en el aire parisino. Me di cuenta de que no solo había llegado a una nueva ciudad, sino a un nuevo yo. La libertad en París no se reducía solo a la distancia física de mi familia, sino a la capacidad de ser finalmente quien siempre había sido, pero que había sido relegada por tantas responsabilidades. Comencé a pintar, algo que había dejado de lado durante años por pensar que no era importante, por poner en primer lugar todo lo que no fuera yo misma. La pintura me ofreció una vía de escape, una forma de comunicar lo que sentía, de dar rienda suelta a la creatividad
que había estado reprimida por la rutina de mi vida anterior. Cada pincelada era un acto de liberación, un recordatorio de que yo existía fuera de los límites que otros me habían impuesto. Los museos se convirtieron en mi refugio. La historia del arte, la belleza de las obras, la expresividad de los artistas me hablaban como nunca antes. Me perdía en sus pasillos, no solo en la magnificencia de los cuadros, sino en la sensación de ser parte de algo más grande, de un mundo donde las emociones y los pensamientos podían ser plasmados de forma pura y sincera. El arte me dio la libertad de ser vulnerablemente yo, sin las expectativas de ser la madre perfecta, sin la necesidad de ser la esposa comprensiva o la abuela siempre dispuesta a ayudar. Solo era Elena. Elena, una mujer con pasiones, con sueños de antaño que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Comencé a caminar por las calles de París, sin un destino fijo, solo dejándome llevar por el flujo de la ciudad. Me sentaba en los cafés, observaba a las personas que pasaban, me perdía en las conversaciones ajenas que flotaban en el aire y por primera vez sentí una paz interior que nunca me había experimentado antes. Ya no tenía que hacer de mi vida un sacrificio constante, no tenía que estar siempre disponible para los demás, ni tenía que luchar por encajar en un molde que no era el mío. Finalmente, vivía para mí, para mis propios pensamientos, mis propias decisiones. Y aunque la ciudad estaba llena de gente, me sentía más conectada conmigo misma que nunca. Había dejado atrás años de vivir para los demás, años de no ser Elena, sino simplemente una figura que se desvivía por cumplir con los demás. El peso de la culpa que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Me di cuenta de que el sacrificio constante no era un acto de amor. Era una forma de olvidar quién era realmente. Era una forma de darme por vencida, de borrar mis propios sueños y deseos, de dejar que mi vida girara en torno a los demás sin preguntarme qué quería yo. Pero en París, ese ciclo se rompió. Por primera vez, estaba viviendo por mí misma, por mis propios deseos, por mi propia felicidad. Y entonces llegó el giro inesperado. Una carta de Miguel. El peso de esa carta me sorprendió, me detuvo en seco, porque ya no esperaba nada de él. Las heridas del pasado, la exclusión de aquel día en el puerto, el sentirme inútil y prescindible, todo eso aún estaba fresco en mi memoria. Había tomado la decisión de no depender de su aprobación, de no necesitar su validación, y sin embargo, ahí estaba esa carta, que rompía el silencio entre nosotros. La carta, escrita con una calidez que no había sentido en mucho tiempo, comenzaba con una disculpa sincera. Miguel me pedía perdón por lo que había sucedido, por su comportamiento, por no haberme dado el lugar que merecía, por haberme tratado como algo prescindible. Las palabras de la carta, aunque escritas con cierto temor y arrepentimiento, parecían genuinas. Había pasado tanto tiempo sin escuchar a mi hijo con un tono de verdadera comprensión, que sus palabras me sorprendieron y a la vez me hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Había pasado tanto tiempo guardando dolor, reprimido por mi propio amor incondicional hacia él, que leer aquellas palabras me hizo sentir una mezcla de alivio y desconcierto. Era como si, de alguna manera, hubiera estado esperando este reconocimiento, pero también había dejado de esperarlo. Había llegado a un punto en el que había dejado de depender de las disculpas de Miguel, porque me di cuenta de que mi vida no podía seguir dependiendo de su aceptación. Sin embargo, al leer su carta, comprendí algo más profundo. Todo lo que había hecho, todo el sacrificio, todas las decisiones que tomé, no fueron solo un intento de ser la madre perfecta, sino una forma de encontrarme a mí misma. Sin saberlo, mi deseo de darles todo a ellos, de ser la madre que siempre estaba ahí, había sido también una forma de ocultarme, de no tener que enfrentar mis propios deseos y anhelos. Ahora, al leer las palabras de Miguel, entendí que mi camino hacia París no solo había sido un escape físico,
sino una necesidad de sanación interna, de romper con una versión de mí que ya no podía sostenerse. El hecho de que Miguel finalmente hubiera comprendido lo que había hecho y lo que había sufrido, me dio una sensación de cierre, de reconciliación, pero no solo con él. Fue una reconciliación conmigo misma, porque al final no era solo un acto de perdonar a mi hijo, era un acto de perdonarme a mí misma. Había pasado tanto tiempo sin darme cuenta de que el amor propio no es una excusa para dejar de amar a los demás, sino una forma de enseñarnos a amarnos primero. Rafael también me había escrito. Su carta era más corta, pero igualmente cargada de arrepentimiento. Me pedía perdón, reconocía el daño que me había causado con sus decisiones y, lo más importante, me agradecía por todo lo que hice por ellos. Aunque sus palabras no fueron tan elaboradas como las de Miguel, sentí la misma sinceridad, una sinceridad que había tardado en llegar, pero que finalmente parecía estar allí. Había tomado su tiempo, pero parecía comprender lo que había sucedido. Y aunque no todo estaba resuelto, ya no era necesario. El simple hecho de que ambos, Miguel y Rafael, finalmente estuvieran dispuestos a mirar atrás, con un entendimiento más claro de lo que había ocurrido, me permitió dejar ir el resentimiento que había estado cargando. No era solo una historia de reconciliación familiar, era una historia de autocomprensión, de transformación personal. Mi viaje a París no había sido solo una huida, había sido una vuelta a mí misma. Había dejado atrás los recuerdos dolorosos para descubrir lo que significaba vivir realmente para mí, sin miedo a las críticas, sin miedo a la exclusión, sin miedo a no ser suficiente. Mi vida era mía para vivirla. Y las cartas de Miguel y Rafael fueron solo un recordatorio de que el camino hacia la sanación no siempre es lineal, pero siempre tiene un propósito. Al regresar a México, me encontré con un sentimiento agridulce. Había pasado tanto tiempo lejos, tanto tiempo fuera de la rutina familiar, que la ciudad ya no parecía la misma. El aire no olía igual, las calles que recorría todos los días no parecían tener el mismo brillo. Pero la mayor diferencia era en mí misma. Regresaba de un viaje físico, sí, pero sobre todo, regresaba de un viaje interno, un recorrido por mis propios sentimientos, mis deseos y mis límites. Miguel y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, no por obligación, no por las expectativas de lo que debía ser una familia, sino por un deseo real de comprensión mutua. La distancia que habíamos creado entre nosotros, no solo por mi ausencia en ese crucero, sino por años de silencios y malentendidos, parecía abrir una brecha que ambos intentábamos cruzar. Sin embargo, era evidente que ya no éramos la misma familia de antes. Algo había cambiado, y no solo por mi ausencia durante esos días, sino por todo lo que había sucedido antes de mi partida. Por primera vez, me sentí realmente escuchada por Miguel. No fue un proceso fácil ni rápido. Al principio, nuestras conversaciones estaban llenas de tensiones no resueltas, de emociones a medio camino entre la culpa y el arrepentimiento, pero, a medida que pasaban los días, empezamos a hablar de algo más que solo la superficie, nuestras expectativas, nuestros miedos, las decisiones que habíamos tomado y las que no habíamos tomado. Las preguntas que nunca me había atrevido a hacerle, ahora surgían de manera natural, como si finalmente ambos estuviéramos dispuestos a enfrentar nuestras emociones. Lo que me sorprendió fue que por primera vez Miguel me vio. Me vio como la mujer que soy, con todo lo que conlleva, no solo como la madre que siempre ha estado disponible, la abuela que siempre se ofrece a ayudar, la mujer que había sido moldeada por las necesidades de los demás. Yo ya no era solo un accesorio en sus vidas, no era una presencia constante que solo existía para llenar los vacíos de su día a día. No más visitas a la casa sin ser invitada, no más sacrificios invisibles que pasaban desapercibidos, como si no tuviera vida más allá de ellos. Mi tiempo, mis emociones,
mi felicidad, se convirtieron en algo que Miguel empezó a valorar aunque fuera tarde. Pero lo hizo, y aunque no todo quedó sanado, al menos estábamos dando los primeros pasos hacia una nueva relación. Las cicatrices que quedaron de todo lo que viví, de la traición, de la sensación de ser utilizada, de los años de autosacrificio, estaban allí, marcando nuestra interacción. Pero ya no eran lo que definían nuestra relación. Había algo más que estaban haciendo entre nosotros, un respeto mutuo. Y aunque las heridas aún dolían, comenzamos a aprender a vivir con ellas, a no esconderlas, sino a aceptar que formaban parte de lo que éramos y que de alguna manera también nos había transformado. Yo por fin entendí algo que me cambió por completo. Ya no estaba para ser utilizada. Ya no era una opción más en su vida, una figura que estaba allí solo cuando la necesitaban. Mi valor ya no dependía de lo que podía hacer por ellos, sino de lo que yo era. Ahora, mi tiempo era mío. Mis deseos, mis pasiones, mis intereses se convirtieron en prioridades. Ya no necesitaba pedir permiso para existir en mi propia vida. La libertad que había encontrado en París, la paz que había experimentado en esos días de solitaria reflexión, me seguía acompañando y me ayudó a darme cuenta de que ya no podía seguir siendo esa persona que se despojaba de sí misma en beneficio de los demás. El viaje de autodescubrimiento que había comenzado cuando decidí tomar un paso radical, vendiendo la casa y viajando, se extendió más allá de ese momento de ruptura. Fue un proceso continuo de reconstrucción, de volver a encontrarme. A veces la vida nos empuja por caminos dolorosos, nos enfrenta a las pérdidas más profundas, pero esos mismos caminos, aunque dolorosos, pueden guiarnos hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. Entendí que cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, no solo fue un acto de amor hacia los demás, sino también una forma de negar mi propio amor, mi propio valor. Ahora, en el espacio que antes había sido ocupado por el dolor, nacía una nueva versión de mí. Y aunque las cicatrices seguían estando ahí, no me definían de la misma manera. Ya no sentía que tenía que vivir bajo las expectativas ajenas, ni que mi felicidad dependiera de la aceptación de mi familia. Mi camino ya no estaba marcado por lo que los demás necesitaban de mí, sino por lo que yo elegía para mí misma. No era una historia de pérdida, como solía pensar. Era una historia de reconstrucción, de renacimiento, de elegir una vez más mi vida, no solo como madre, no solo como abuela, sino como Elena, una mujer con sus propios sueños, deseos y anhelos. Con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de que no necesitaba que todo volviera a la normalidad para ser feliz. La normalidad de antes ya no me servía, y mi relación con Miguel y su familia nunca volvería a ser la misma. Pero eso ya no me importaba, porque finalmente entendí que mi vida era mía para vivirla. Y, aunque las cicatrices permanecían, ya no eran un peso, sino una marca de la resiliencia y el coraje que había encontrado al enfrentar lo que sucedió. No era un final perfecto, pero era un comienzo en el que mis sueños y mi felicidad ya no estaban relegados a un segundo plano. En este nuevo capítulo, el dolor de la traición se convirtió en un catalizador para la transformación, y las cicatrices dejaron de ser símbolos de sufrimiento para ser recordatorios de que siempre es posible reconstruir, reinventarse y empezar de nuevo. Si esta historia te dejó pensando, espera a ver la siguiente. Haz clic ahora en el video que está apareciendo en pantalla. Ahí la traición y el giro final te van a dejar sin palabras.